Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 21 de noviembre de 2023 y esto es La Contracrónica. Tras la traumática investidura de la semana pasada, Pedro Sánchez anunció ayer la composición del nuevo gobierno. Un gabinete que no es de nuevo cuño, pero en el que hay pocas sorpresas. Tiene 22 ministerios, un número a todas luces excesivo, pero necesario para repartir las distintas cuotas de poder entre los miembros de la coalición. La novedad más llamativa es el ascenso de Félix Bolaños, que estará a cargo de un superministerio que aúne las competencias de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. María Jesús Montero se mantiene en Hacienda, pero ahora con una vicepresidencia adosada. Y Yolanda Díaz se mantendrá también en trabajo con la vicepresidencia segunda. Junto a ella hay otros 4 ministros provenientes de Sumar en carteras menores todos. Algunas de ellas recién creada como la de Infancia y Juventud, que ocupará la comunista Sira Rego. Como nota curiosa, ninguno de ellos es de Podemos. Dejando a un lado las pocas novedades que incorpora el gabinete, todas dirigidas a mantener la coalición funcionando y a imprimir un enfoque abiertamente político, para lo que se presume una legislatura difícil y probablemente corta. El gobierno adolece de una acusada debilidad parlamentaria. Para cualquier ley orgánica tendrá que echar mano de 4 partidos más, todos nacionalistas. Eso implicará negociaciones prolongadas y vetos mutuos. La oposición tampoco es la misma que hace 4 años. Ya solo quedan 2 partidos en la bancada opositora, el Partido Popular y Vox. El primero es la primera fuerza política del país y controla el Senado con mayoría absoluta. El segundo, aunque recibió un pequeño castigo en julio, sigue teniendo 33 escaños en la Cámara Baja, lo que le convierte en la tercera fuerza política. Los acuerdos de investidura sellados con Junts per Catalunya han puesto, además, a la calle en contra de Sánchez. A lo largo del último mes, cientos de miles de personas se han manifestado por toda España contra la ley de amnistía para los líderes del procés, acordada con Carles Puigdemont. Tan pronto como pase al boletín oficial del Estado, esta ley permitirá al prófugo regresar a España, donde se convertirá en una suerte de presidente del gobierno en la sombra. Eso lo saben en Moncloa y lo descuentan en la oposición. Nunca antes, en los 5 años y medio que lleva gobernando Pedro Sánchez, se había encontrado con tantos problemas juntos. Esa es la razón por la que algunos comentaristas apuntan a la posibilidad de que esta legislatura sea anormalmente corta. La cantidad de roces que pueden surgir entre los socios conforme vaya pasando el tiempo es muy grande, pero a ninguno de los partidos de la investidura le conviene disolver las cámaras e ir de nuevo a elecciones, ya que sería muy complicado que Sánchez pudiese mantenerse en el gobierno. La oposición se ha quedado a solo un puñado de escaños de la mayoría absoluta en el Congreso y tiene más poder local y regional que nunca, amén, por supuesto, como ya he dicho, del propio Senado. Tienen, por lo tanto, que tirar para adelante y eso significa que se avecinan tiempos recios. La voluntad de los socios del gobierno es hacer que el sistema salte por los aires, algo que ocasionará infinidad de resistencias internas y externas. Pues bien, para hacer prospectivas sobre lo que le espera a España con el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, visita hoy La Contracrónica Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid hasta hace solo unos meses por Ciudadanos y hoy ya retirada de la política. Begoña es una analista fina que ha peleado en primera línea, pero que, por fortuna para ella, ya está licenciada. Este viernes Pedro Sánchez fue investido. Bueno, investido fue propiamente el jueves, pero el viernes juró su cargo ante el rey. Empieza así la tercera legislatura de Pedro Sánchez. La primera fue la que vino después de la moción de censura, la segunda después de las elecciones del año 2019. Hubo en aquel momento ya una coalición con lo que era entonces Podemos. Podemos sigue existiendo, pero en una circunstancia muy diferente a la que había hace 3 años. Y la tercera es la que acaba de empezar. Es una legislatura que va a ser difícil, porque esta vez Pedro Sánchez tiene una mayoría parlamentaria demasiado minoritaria. De hecho, es el segundo partido por número de escaños en el Congreso de los Diputados, después del Partido Popular, y para conseguir ser investido ha tenido que hacer una serie de contorsiones que hemos visto aquí en La Contracrónica, como por ejemplo aprobar, todavía no está aprobada, pero al menos comprometerse a aprobar una ley de amnistía para los líderes del procés catalán y unas cuantas golosinas más. Bien, pues
para hablar de esto, de cómo podrá ser, no lo sabemos, pero podemos hacer algo de prospección sobre cómo será esta legislatura, o al menos su primera parte. Visita la Contracrónica por primera vez una persona a la que seguramente, bueno, al 100% seguro estoy, que conocéis muy bien. Se llama Begoña Villacís. Begoña Villacís fue vicealcaldesa de la ciudad de Madrid, que después se retiró de la política hace no mucho tiempo. Bueno, pues este mismo año, después de las elecciones municipales, ella estuvo en política solo 8 años dentro de Ciudadanos y llegó a ocupar un cargo tan importante como el de vicealcaldesa de Madrid. Es decir, que más o menos lo que es el politiqueo y la política lo conoce de cerca. Pues me he encontrado aquí con Begoña a raíz del homenaje que le hemos hecho a Antonio Escotado en Orense. He estado con Jorge Escotado, con Alex Escotado, también con un tío blanco-hetero, y estaba Begoña. No he podido resistir la tentación de pedirle un programa de radio. Hemos comentado de qué podíamos hablar, ¿no? Y claro, la actualidad nos lo ha servido en bandeja. Y ese tema que nos ha servido en bandeja no es más que la nueva legislatura que ahora comienza. Bien, como es la primera vez, os la voy a presentar formalmente. No es como otras veces que ha venido ya por segunda, tercera o cuarta vez alguien. Esta vez es la primera vez que viene Begoña y esperemos que no sea la última. Muy buenas, Begoña. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Que sepas que es un placer tenerte aquí. A mí me gusta que me hayas presentado como escotadiana o escotadista, porque me parece que es la mejor carta de presentación que puedo llegar a tener. Bueno, es que es muy escotadiana. Y además la gran noticia de Begoña es que ya no es político. Ya no está, ya sabéis lo que pienso yo. Sabéis que por este programa jamás en 8 años he pasado un político en ejercicio. Claro. Tienen que haberlo dejado. Ya lo han dejado sin ningún problema, ¿no? Una vez han abandonado el infierno, entonces, bueno, tienen posibilidades de redención. Begoña se ha redimido, ya está trabajando para la empresa privada, ya lleva una vida honrada, de virtud. He vuelto a la empresa privada. Bueno, ha vuelto. Eso no lo pueden decir muchos políticos. No lo pueden decir muchos políticos, efectivamente. Begoña es de esos raros casos en los que alguien le dedica a la política 8 años de su vida. Sería lo deseable. Sí. También sería deseable que mucha gente de la sociedad civil participase en política, porque probablemente la política estaría más aseada. Sería deseable que los políticos, por ejemplo, se les exigiesen algunos mínimos, como haber tenido un trabajo en su vida. Que esto yo lo dije en su momento y fui muy criticada por ello, pero lo sigo pensando. Tú al final para gobernar una cosa tienes que saber, tienes que venir de lo que vas a gobernar, pero no es tan frecuente. La política, como bien sabemos, una vez se entra en ella es muy difícil. Fernando, que estoy un poco con que respirar. No hay ningún problema, Estamos en la radio y estamos no en directo, pero prácticamente en directo. Este programa se hace de un tirón. Yo no hago cortes ni nada por el estilo, me pongo y a partir de ahí sale como tiene que salir. Bien, vamos a hablar, Begoña, si te parece, de todo lo que ha pasado a lo largo de la última semana. Como bien sabes, el país está en una situación un tanto particularmente mala. Hay muchísima polarización en la calle. Yo desde luego nunca había visto una cosa así. Fíjate si tengo años. El palos en la calle Ferraz, una impugnación completa que va más allá de las diferencias políticas, un líder del Partido Socialista muy cuestionado, no digo de puertas adentro, por lo menos públicamente no lo está, pero sí de puertas afuera. Nunca antes se había visto tanto rechazo a Pedro Sánchez, y un nuevo gobierno que empieza ahora, que no lo va a tener precisamente fácil, aun con todas me decías antes que tú eras optimista respecto a Pedro Sánchez. No, soy pesimista. Soy pesimista, pero para el resto del país. ¿Qué crees que esto va a durar? Yo creo que va a durar mucho más de lo que queremos pensar. O sea, tú de forma voluntarista puedes llegar a pensar, bueno, esto va a acabar con el gobierno o esto puede hacer que tiemblen los cimientos de este gobierno, pero la realidad es que no es así. Yo creo que no se puede explicar esta semana sin los últimos años en política y en la evolución, o mejor dicho, involución que ha sufrido el Partido Socialista y en manos de Pedro Sánchez y lógicamente el país. Hay que recordar cómo empezó, y esto lo viví yo porque coincidí con mis años en política, cómo empezó Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista. Era un Pedro Sánchez, lo recuerdas tú además en tu artículo, ¿no? Un Pedro Sánchez que se llega a presentar ante la opinión pública con su mujer y una bandera de España gigante detrás. Eso era Pedro Sánchez. Era un Pedro Sánchez que tenía un discurso anticasta coincidiendo con el de 2015. Era un Pedro Sánchez que le repugnaban pues los indultos a políticos, se avergonzaba de ello. Era un Pedro Sánchez. Será el Pedro Sánchez 1.0. Creo que ahora vamos por el 3 o el 4.0 ya. Entonces, él en ese proceso de entender cuáles son las claves porque parte de un resultado nefasto, se presenta de nuevo a las elecciones, tiene los peores resultados del Partido Socialista
Y yo creo que en aquel momento Pedro Sánchez descubre cuáles son las claves para llegar al poder y mantenerse en el poder. Y las claves son medir muy bien, y yo creo que eso lo tiene medido Pedro Sánchez mejor que nadie en España, cuál es el umbral del dolor de los españoles. Y lo que ha ido jugando Pedro Sánchez es a subirnos poco a poco el umbral del dolor a los españoles, haciendo cosas que al principio nos escandaliza muchísimo la primera vez que lo hace y tenemos una España pues contestataria y muy escandalizada, pero él sabe que 2 días después eso se va a pasar y se va a olvidar. Es lo que yo llamo la galería de los horrores, y entonces es capaz de negar que vaya a pactar con Podemos y 2 días después pactar con Podemos y 2 días después es olvidado. Es capaz de decir que no va a pactar con Esquerra y a los 2 días nos hemos olvidado. Es capaz de coger a Dolores Delgado, pasar a la ministra fiscal general y es un gran escándalo, y al día siguiente nos hemos olvidado. Es capaz de levantar el control de las cuentas en Cataluña porque se lo habían pedido, un gran escándalo. A los 2 días después nos hemos olvidado, quitar al abogado del Estado, que era Edmundo Val, porque se lo piden los independentistas, gran escándalo. Nos hemos olvidado, y así poco a poco pues nos ha ido subiendo el umbral del dolor, y ahora sí, parece que en esta ocasión pues se le ha ido un poco la mano, pero es que hace 2 meses, Fernando, o 3 meses, nadie hubiese pensado que Pedro Sánchez iba a seguir siendo presidente de España, y aquí le tenemos. Con lo cual yo sé que hay mucha gente que felizmente quiere decir, no, es que está en la buena, Presidente de España nunca ha sido primer ministro. Vamos aquí, bueno, estamos tenemos rey. ¿No? Una de las primeras reformas que habría que hacer sería la onomástica. Me canso de decir, hay que quitar el título ese de presidente de gobierno creado en el franquismo. Pero eso ahí sé que al título hay que aplicarle la ley de memoria histórica y empezar a llamarles lo que son primeros ministros. Y como tanto, no tienen una elección directa por parte de la gente. Porque llamarle presidente realmente se siente luego como si fueran presidentes elegidos directamente. De hecho, él sí que ejerce como si fuese presidente. Él totalmente. Ejerce. Es el que lo tiene más asumido. Y realmente es muy difícil que nadie sea capaz de quitarle de ahí por 2 cosas. Uno, juega con unos límites que son distintos al resto. Es como si tú juegas un partido de fútbol y tu portería mide 1 por 1 y la del de enfrente mide 20 por 20, pues es imposible, ¿no?, que te puedan ganar nunca, porque tiene distintos límites morales y éticos al resto de los partidos políticos, y esto lo saben tanto los que están en la oposición como sus propios socios. Y la intervención de Nogueras y la intervención de Rufián y Coalición Canaria iban todas en la misma línea. Bueno, tú nos estás hablando de algo que se conoce como algo así como el síndrome de la rana hervida, ¿no? Sí. Te metes en agua fría una rana y si le va subiendo poco a poco el fuego y se va calentando, la vas a terminar matando porque va a ser poquito a poquito. Pero si le echas a esa misma rana en agua hirviendo, va a saltar. Sí. Lo que nos está aplicando es eso, entonces. Tú piensas que estamos saltando lo mismo, ¿no? Yo creo que el agua está ya calentita. El agua está calentita. Todavía no hierve, pero el poco le falta. Sí, lo que pasa es que hay un problema, y es que Pedro Sánchez es consciente que por sí mismo la izquierda ya no va a ganar elecciones en España, o por lo menos los bloques no se mueven, la izquierda ya no va a ganar elecciones en España. Entonces él ha hecho algo muy inteligente y bastante amoral, en mi opinión, que es decir, bueno, yo en el marco izquierda-derecha ya no tengo suficiente, ya no me da para ganar, con lo cual voy a comprar, y utilizo el verbo, además de forma deliberada, voy a comprar el marco identitario, de tal suerte que todos aquellos partidos que juegan en el marco identitario yo sea la única opción de alianza que tenga, ¿no? Y ahí tenemos a Junts, tenemos a PNV, tenemos a Esquerra Republicana, que son partidos que a partir de ahora solo van a pactar con el Partido Socialista. Entonces, teniendo esos 2 marcos, Pedro Sánchez, también, ¿quién va? Sumar también es un partido identitario. Sí, lo que pasa es que Sumar, aunque defienda... No identitario nacional, pero sí identitario en otras claves. Sí. Es verdad. El feminismo, el ecologismo, ya sabes. De acuerdo, en eso estoy de acuerdo, pero yo estoy hablando del marco territorial. O sea, por un lado tenemos el eje izquierda-derecha y luego el marco territorial. Entonces, con esas claves, con esas sumas, es imposible que se le pueda perder unas elecciones ahora mismo. Bueno, puede perder las elecciones, pero no va a perder gobiernos. Es que esa es la clave, porque siempre se dice, no, pero claro, Pedro Sánchez ha ganado las elecciones. No ha ganado las elecciones. Quedó a una distancia notable del Partido Popular, que son 16 escaños lo que les separan. En otras circunstancias no habría habido ningún problema en que gobernase el Partido Popular. Bueno, es el más votado. Pero Fernando, suma.
Búscate la vida, claro, búscate la vida en las Cortes si tuviésemos un Congreso normal. Pero si Pedro Sánchez ha decidido asumir el papel de por gobernar, y lo ha conseguido, asumamos el hecho que lo ha conseguido, es el presidente de España, o el primer ministro, pero si es capaz de asumir que se va a convertir en el caballo de Troya de todo del independentismo, del populismo en España, y es capaz de asumir todo eso, pues tenemos Pedro Sánchez para rato, lo queramos ver o no lo queramos ver. A mí me gusta que la gente por primera vez esté asumiendo el papel de resistencia. O sea, me gusta que la gente esté saliendo a la calle, me gusta que la gente espabile y diga hasta aquí, porque realmente hemos soportado muchas atrocidades y muchos ataques al Estado de Derecho. Pero la realidad es que va a ser presidente de España. Bueno, ya es presidente del gobierno, lo es desde el viernes pasado. Cierto. Vamos a volver un poquito hacia atrás, vamos a viajar en el tiempo, no muy lejos, al año 2016. Hablábamos antes, mientras tomábamos café, Begoña, de aquel pacto que me has reconvenido, porque ese fue el verdadero pacto del abrazo, no el que hizo con Pablo Iglesias en 2019, cuando el que entonces era tu partido, el Ciudadanos, y llegó a un acuerdo de gobierno. Bueno, recuerdo que no servía ver un brindis al sol, no servía para nada, pero creo que sumaban entre ambos 130 o 131 escaños. Pero en aquel entonces ese Sánchez era muy diferente, ¿o es que Ciudadanos se dejó engañar? Bueno, estábamos en el Sánchez 1.0, en el Sánchez todavía que se hacía un meeting con una bandera de España detrás, en el Sánchez que apoyó, como apoyó un año después, la aplicación del artículo 155. Ojo, han cambiado mucho las cosas desde entonces. Nosotros habíamos hecho un pacto con el PP que no llegó a sumar y luego hicimos un pacto con el PSOE logrando demostrar que entre los dos partidos había 100 puntos en común. Pero Pedro Sánchez tiene un problema con la existencia del centro político en España. Para que Pedro Sánchez y su plan prospere, no puede haber centro político en España. ¿Por qué? Porque es verdad que con el centro político el Partido Socialista puede llegar a pactar, pero el centro político se le puede girar y pactar con el PP, como ocurrió, por ejemplo, cuando pactamos con Rajoy. Lo que necesita Pedro Sánchez para prosperar es, de un lado, socios fiables, es decir, partidos fiables, partidos que solo puedan pactar con él. Es el caso de Sumar, es el caso de Podemos, es el caso de los partidos identitarios nacionalistas, independentistas. Al igual que el PP, el partido más fiable para el PP sería Vox, porque solo puede pactar con ellos. Y sin embargo, el centro político puede oscilar. De tal manera que, si Pedro Sánchez quiere prosperar, tiene que desaparecer el centro político en España. Necesita por un lado eso y luego necesita por otro lado a Vox. No nos olvidemos, yo sé que soy muy criticada cada vez que digo esto, pero es cierto que para que Pedro Sánchez lo pueda tener más fácil necesita legitimarse. Aunque sea una propuesta amoral, es verdad que necesita como una cierta inspiración para que lo que son los suyos, sobre todo en un país que está tan polarizado. Y con esos presupuestos la vamos a tener para rato. A Vox le ha sacado mucho partido. Vox es, de hecho, una formación que lleva mucho tiempo entre nosotros, prácticamente 10 años. Los cumplirá en enero ahora, en 2024. A veces se piensa, no, Vox es una cosa inventada, ¿no? Qué sé yo, en 2019, una cosa así. No, es antiguo. Lo que pasa es que la primera vez que se presentaron, esto se lo digo a los oyentes más jóvenes, es decir, los que hace 10 años todavía eran niños y no seguían la política. En aquel entonces, Vox nació como una especie de PP bueno, del PP genuino, de todo lo que no había hecho Rajoy. El pura cepa. El PP pura cepa, efectivamente. El pata negra. Los pata negra. Pero no funcionó aquel mensaje. Se presentaron a unas europeas, se quedaron muy cerquita de conseguir el europarlamentario, que era precisamente Vidal Quadras. Y la cosa gran se quedó, tipo, por cierto. Un gran tipo, efectivamente. Sí. Y la cosa se quedó ahí hasta 2018. Es decir, estamos hablando de más de 4 años. Hasta que de pronto sacan la cabeza de una manera inesperada en unas elecciones autonómicas de Andalucía que consiguen 12 escaños. El PP ya ha salido del poder, ha salido unos meses antes con la moción de censura y en ese momento empieza a ascender. Y ascendió muchísimo en el año 2019, lo pudimos ver, se metió ya en las Cortes con grupo parlamentario propio y desde entonces ha tenido pues sus altibajos, ahora está más en un bajo que en un alto a raíz de los resultados de 23 de julio, pero siguen ahí. Bien, esto dentro del PSOE lo empezaron a aprovechar tan pronto como apareció. Desde luego. Y no olvides que cuando esta gente consigue aquellos 12 escaños en el Parlamento andaluz, lo primero que llama Pablo Iglesias es a una alerta antifascista. Sí, y además ten en cuenta que, vamos a ver, cuando Pedro Sánchez decide que las elecciones van a ser en julio, yo recuerdo perfectamente la reacción de todo el mundo, incluso de gran parte de la izquierda, muy, muy sorprendida por el hecho de que después de unos resultados tan horribles
en las municipales y autonómicas de este mismo año, 2023, convoque elecciones justo en julio, con la resaca todavía del éxito del Partido Popular en elecciones autonómicas y municipales, donde, por cierto, en Mora de Ciudadanos, nosotros decidimos no presentarnos en ese momento, más por un sentido de la responsabilidad, por no hacer perder votos a una opción contra Sánchez, y decidimos no presentarnos. Y yo creo que fue una buena decisión. ¿Y por qué lo hace coincidir en ese momento? Básicamente porque iba a ser el momento en el que el PP iba a estar pactando con Vox. Yo en Vox tengo que decir que conozco a mucha gente y muchos de ellos muy respetables, que no son precisamente los que más titulares dan, pero también tengo que decir que mucha de esa gente ha salido de Vox en los últimos tiempos, porque también están viviendo un proceso de combustión que no les está facilitando las cosas. Tenemos a Macarena Olona, que había sido un gran referente por ahí, pues haciéndoles la vida un poco más complicada y bueno. Y en ese momento de los pactos, que es cuando los partidos políticos tienen más foco, es cuando pues salen declaraciones que hacen que ese votante de centro en la última semana se tambalee y se le vaya al PP. Eso sale en todas las encuestas y además son sobre todo mujeres entre 25 y 45 años, pues sorprendidas por determinadas manifestaciones, ¿no? Sale aquel señor diciendo que, bueno, casi me voy a agarrar porque no tampoco criticar, pero declaraciones muy folclóricas y muy poco oportunas en plena campaña electoral. Yo creo que eso es lo que restó más opciones al centro derecha en aquellos momentos. Eso y el triunfalismo. Bueno, que sí, se daba por hecho que todo el mundo lo daba por hecho. Pero es que fue una última semana en la que se tambalearon muchos votos, ¿no? Y tuvo que ver mucho con esos procesos de pacto, unos pactos que no estuvieron bien hechos, en el que pues se sacan declaraciones que no sé quién dice que las mujeres pues somos más agresivas porque no tenemos testículos, bueno, es que estuvieron peleándose durante buena parte del mes de julio. Acuérdate, claro, lo que costó lo de Extremadura. Pero que Sánchez, que no es tonto, hizo coincidir deliberadamente las elecciones con ese momento. Bueno, hizo una apuesta y en esa apuesta otras no le salen bien, pero esa en concreto le salió bastante bien dentro de lo que cabe. Es decir, no olvidemos que ha conseguido gobernar por la mínima. Pero Fernando, Sánchez siempre gana. No siempre gana. La política, te veo muy derrotista. No hay nadie, inventaron los griegos. No hay nadie que siempre gane. Hasta Alejandro Magno tenía sus derrotas. No hay nadie que siempre gane. Acabará perdiendo, pero... De hecho, por el análisis que nos estás haciendo, bastaría con que Vox y el PP, y lo que queda de otras formaciones, como Ciudadanos, que a pesar de que ya es muy poca cosa, pero sigue existiendo, presentasen una lista única en las siguientes elecciones. Una lista que esté algo parecido a lo de Navarra Suma. Pues sí, pero eso no va a ocurrir. Nosotros sí que estaríamos dispuestos a hacerlo y lo hemos hecho muchas veces. Lo hicimos, por ejemplo, lo propusimos en Cataluña, en Navarra ocurrió, de hecho, en el País Vasco. Estaríamos dispuestos, pero el PP y Vox no lo van a hacer. Porque son partidos distintos y además Vox quizás tiene un votante más ideologizado que no le va a permitir según qué cosas. Y lo estamos viendo, tienen distintas familias europeas, están enfrentados. Hoy hemos visto cómo Buxadé, de hecho, criticaba directamente a la Comisión Europea. O sea, es imposible, no creo que eso vaya a ocurrir. Bueno, Vox ha tenido hasta su propia evolución interna a lo largo de los años. Totalmente. El último gran giro lo dio hace solo unos meses, con la salida de Espinosa de los Monteros y el crecimiento de esto que llaman el ala nacional, ¿no?, dentro de Vox. El ala más nacional e intervencionista. Digamos que Vox se presentaba inicialmente como un partido liberal en lo económico, es verdad que más conservador en la parte social y civil, pero ha ido evolucionando y se ha ido alejando del liberalismo. Aquí teníamos yo creo que Iván Espinosa de los Monteros defendía más bien lo que es la parte liberal y esa parte se ha perdido por completo. En fin, creo que ahora mismo la parte que más pesa es esa parte que es más nacional, como tú dices, intervencionista en el mercado y también intervencionista en la parte civil y social. Y yo ahora mismo no veo al Partido Popular y a Vox uniéndose en absoluto. No creo que además les beneficiase, porque además creo que son capaces de sumar más electores si van por separado que si van conjuntamente. Eso también se ha dicho, ¿no? Sí, pues, hay mucha gente del PP de centro que en alianza con Vox, pues igual... Pero no son capaces de sumar lo suficientes. Suman 170. No, la única opción que ahora mismo existe en España es que el PNV sea consciente en algún momento que en el marco identitario nunca va a ganar a Bildu y quiera volver al marco
al eje izquierda-derecha. Es la única opción que existe ahora mismo. Claro, tienen que pasar cosas. El año que viene hay elecciones en el País Vasco. Vamos a no ver. lo olvides. Las elecciones que tocan no son anticipadas ni nada, porque las últimas fueron en 2020. Y en el País Vasco, digamos que tiene su sistema de partidos propio. El País Vasco, bueno, el PNV tiene el problema con respecto al PP, tiene el problema de Vox. Vox en el País Vasco es kriptonita. Entonces, toda alianza sabe que les va a penalizar. Pero también el PNV sabe una cosa, y es que a Sánchez le interesa un Bildu fuerte más que un PNV fuerte, porque Bildu es mucho más una opción mucho más segura para Sánchez. Bildu es un partido que nunca va a pactar con el Partido Popular, que nunca le va a traicionar con el Partido Popular, que nunca va a sumar al Partido Popular, y en ese sentido es mucho más viable para Sánchez. Luego Sánchez quiere un Bildu más fuerte que un PNV más fuerte, que en algún momento puede... El PNV es más promiscuo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Yo creo que si el PNV despierta esa realidad, que en el marco identitario nunca va a ganar a Bildu, podrás llegar a sumar a la derecha. A mí no es la opción que más me gusta para España, te lo digo, Fernando. Yo creo que estamos volviendo más allá del año 2015. Antes teníamos un bipartidismo y el bipartidismo tiene muchos problemas, presenta muchas deficiencias, entre otras cosas que unos se tapan a los otros, no son reformistas, produce pues una serie de deficiencias. Pero por lo menos no había partidos en los extremos con los que competir. Ahora tenemos partidos a los extremos y eso, pues, ¿en qué ha acabado? En que tengamos una España mucho más polarizada, un país mucho más partido, un país mucho más enfrentado, y a mí no me gusta ver una España dividida. A mí me parece que lo que le hace falta a España es centro. Esta polarización parece ser que viene muy bien, le ha venido muy bien a Pedro Sánchez. Por supuesto. Sin esta polarización yo creo que lo tendría más difícil. Sin lugar a dudas. Pedro Sánchez vive de la polarización y la alimenta. Es una cosa que yo he visto en los últimos años, que en España se ha vuelto sobre debates completamente desaparecidos. El caso de la guerra civil, claro. Eso no ocasionaba, hace 20 años te estoy hablando, no ocasionaba el más mínimo problema en ningún sitio. Bueno, pues es algo que sucedió hace muchos años, pues mis abuelos, ¿no?, estuvieron en tal bando, ya sabes, la lealtad geográfica, ¿no? Ya, pero lo que pasa es que a la gente que somos de nuestra generación, yo lo he dicho muchas veces, pues por suerte, por desgracia, bueno, por suerte, la verdad, yo no he vivido la guerra civil, entonces me queda un poco lejos. Por suerte. Por suerte, sí. Pero yo sí que soy de la generación de Irene Villa. O sea, yo soy de la generación de Irene Villa. Aquello no lo viví y, lógicamente, lo siento, o sea, no quiero que se reproduzca en este país, pero eso que queda tan lejos, porque se ha convertido mucho más relevante que lo que yo viví en mi infancia y que viviste tú, que fue telediarios todos los días con matanzas, ¿no? Y eso parece que ha pasado el olvido y que no tiene ninguna relevancia, y ahora no puede pactar con Bildu. Para mí, el día, Fernando, que el Partido Socialista pactó con Bildu fue un antes y un después. Yo eso no me lo hubiese imaginado en la vida. Y yo creo que lo que mejor define al PSOE actual es que hacen cosas que un año antes hubieses pensado que eran imposibles. Bueno, es la gran hervida, ¿no? Vamos a subir el umbral del dolor. Un puntito en la vitrocerámica, no se va a notar, de 4 a 5, de 5 a 6, y lo que antes era impensable, luego es posible. De hecho, lo hemos visto con el tema de la amnistía. Y con la amnistía. La amnistía en julio estaban diciendo que era implanteable. Julio. Y hay mucha gente que ahora mismo lo está defendiendo, que han salido como... que me parece increíble escuchar a personas a que les puedes ciertamente respetar, defender la amnistía como si fuese una idea propia. O sea, yo sinceramente no lo puedo comprender. Y hemos llegado a tal punto, a un punto en el que ya pensamos que el Partido Socialista es capaz de absolutamente todo. O sea, ya piensas, ¿cuál es el siguiente límite? El siguiente límite, ¿qué es lo siguiente? ¿El referéndum, por ejemplo? Bueno, han acordado hablarlo. Porque está todo en venta. Cuando uno tiene la sensación de que en su país está todo en venta, creo que estamos en un momento muy peligroso de España. Y esa es la razón por la que las calles se están llenando por primera vez, porque se está despertando una realidad, y es que en un país tú no puedes... Este país está pareciendo cada vez más a un concurso de acreedores en su fase final, donde no tenemos un presidente, tenemos un administrador concursal, ¿no? Entonces aquí aparece cada uno exigiendo su parte del pastel, rompiendo, desgarrando España, que es lo que está ocurriendo en la vida, en la actualidad. Lo de la amnistía es una vergüenza. Nosotros
se va a debatir en Europa. Es la primera vez que el nombre de España va a salir en un debate europeo en el que se preocupen los eurodiputados por la salud democrática en nuestro país. Bueno, es que esto ha ido más allá de la amnistía. Lo hablaba con Guadalupe Sánchez el otro día, la semana pasada, y hablábamos de que, siendo la amnistía algo ya malo de por sí, ¿no?, otros puntos de ese acuerdo, como el caso de la referencia abierta al lawfare famoso, que es la invasión absoluta y descarnada del poder legislativo sobre el poder judicial. Y que esto, sin tan solo habiéndose enunciado, ya supone un problema. Ya veremos en qué se traduce. Es que podríamos ver a Pablo Llarena siendo investigado por los diputados de Junts. Pero totalmente, pero por eso yo sostengo que Pedro Sánchez se ha convertido en el caballo de Troya, por el que están entrando e infectando ahora mismo todas las instituciones. Sin embargo, lo bueno que estoy viendo en estos últimos tiempos, por acabar con algo positivo, es que España se está defendiendo. España es es un país con un estándar democrático bastante alto. Han salido todas las asociaciones de jueces a defenderse. Han salido las asociaciones, bueno, de hecho los colegios de abogados, y empezó además el Colegio de Abogados de Madrid, por ejemplo, han emitido todos comunicados, las asociaciones empresariales, es decir, la gente se está defendiendo. Y de hecho ahora se va a debatir en Europa. Tenemos el comisario Reynolds que nos ha requerido información, o sea, no lo va a tener tan fácil. Y sobre todo, la segunda lectura positiva. La primera es que España se está defendiendo, y eso es una evidencia. Y la segunda, que se creen los de Junts, que los engañados vamos a ser solo los españoles. No, habría que decirle a Puigdemont que a él también se le va a engañar. Y yo estoy convencida que muchas de esas cosas que están escritas no se va a cumplir con ellas. O sea que eso que decía Rufián de no se engañe, solo nos tiene a nosotros para pactar, da igual. Son socios a la fuerza. Toda la gente, toda la amalgama de partidos que han apoyado a Pedro Sánchez no tienen otra opción que Pedro Sánchez. Pero ¿no te parece que lo tiene todo un poco pillado con pinzas? Hoy, no. Por ejemplo, pues me desayunaba con un titular: Díaz dinamita la relación con Podemos, que exige un canal directo con Sánchez. Así titula El Mundo. ¿Y? Bueno, si quiere nuestros 5 votos, pues tendrá que, va a estar sometido a una serie de chantajitos, ¿no? De microchantajes que en el día a día pueden ir minándole, y puede ser que cuando tenga que comprar voluntades para los presupuestos se encuentre con lo que le piden unos, el microchantaje de unos sea opuesto al microchantaje de otros, y se tendrá que quedar con uno. Tú sabes lo que se hace en unos presupuestos, que al final el presupuesto, ya sabes, es el tótem, todos lo adoran, y es lo que se reparte el dinero del dinero nuestro que nos han arrebatado previamente, más lo que han pedido prestado. Bien, esos todos quieren su parte. Vale, ¿y qué le impide a Pedro Sánchez estar 4 años con los presupuestos de este año? 4 años no puede estar, bueno, puede prorrogar un año. Prorrogar. Vale. No, ¿cuántos años estuvo el presupuesto de Montoro? El de Montoro estuvo, bueno, aquel año fatídico de 2016, pero... No, hubo más. Hasta 2017 tendría que mirarlo, pero vamos, eso tiene un límite. No se puede prorrogar más tiempo. A ver, por poderse se puede prorrogar eternamente, pero claro, la principal herramienta de política es el presupuesto. Estoy completamente de acuerdo, pero Pedro Sánchez ya es presidente. Y ninguno de los socios que ahora mismo se ponen exigentes, ¿no? o amenazan con dinamitar, van a dinamitar nada, porque el poder más fuerte es el poder. Y ya está. Y ninguno de los socios no les interesa. Por supuesto, ninguno de los socios que amenazan a Pedro Sánchez podría responsabilizarse en ningún caso de un gobierno del PP con Vox. Ninguno. Luego, esto es todo postureo. Y te lo digo yo, que he estado al otro lado, que he estado en las cocinas. Aquí a día de hoy hay 2 bloques, y un bloque se define por exclusión del otro. Y la gente que está, los partidos que están en el bloque de Sánchez no pueden nunca favorecer un gobierno del PP con Vox. Entonces, ese es el pegamento más fuerte que tienen. Sí. De eso no me cabe la menor duda. Claro, esto podemos pensar, pues ahora se va a sentir Pablo Iglesias muy poderoso desde el Canal Red, porque tiene 5 escaños, y esos 5 escaños los va a vender a precio de oro. ¿Y qué? ¿Vender qué? Realmente a Pablo Iglesias y a Podemos, por extensión, le interesa volver a probar suerte. Es que hoy tiene 5 escaños. Si se presenta de nuevo a las elecciones, igual se queda con ninguno. Es una posibilidad. No vamos, ya tenemos presidente. No va a haber una moción de censura, no hay suma para quitarle, y es algo que conviene que asumamos. La única posibilidad que tiene este país
de que haya una realidad distinta o un presidente distinto, es que el PNV se gire. Bueno, tu realismo es de una crudeza. Pero es la verdad. No estás transmitiendo esperanza, tampoco hace falta. Es decir, hay solo dos opciones. Begoña no es coach. No soy coach. Trata de ser realista. A ver, yo he tenido tengo que decir que yo he recibido en los últimos meses de mi vida una gran dosis de realismo. Entonces, creo que soy una optimista informada, realmente. Pero en este país había solo dos opciones. O bien tenemos un centro político que sea capaz de aglutinar cierto voto también de desencantados de la izquierda y sea capaz de administrar el poder a un lado y a otro, y en ese caso sí que hay opciones de que no haya Pedro Sánchez. Este país o vuelve a tener un centro político o el PNV se gira. Solo existen esas dos opciones. Yo me miro las encuestas, hay muchos expolíticos que dicen, no, yo salí de la política, estoy desintoxicado. Yo no, yo estoy totalmente intoxicado porque a mí me lleva gustando la política toda la vida, ¿no? Encuesta tras encuesta te demuestra que no hay trasvase de votos entre un bloque y otro. No lo hay. Entonces, o hay centro político o el PNV se gira. Son las únicas dos opciones. Bueno, ¿Se te ocurre otra? Lo del que el PNV se gire lo veo complicado. Lo del centro político lo veo directamente imposible. Eso es pura ciencia ficción. Ten en cuenta que partidos como UPyD o como Ciudadanos fueron una excepción. Fueron una excepción, pero sin embargo en Europa sí que es una constante. Y es cierto que a día de hoy, si no volvemos a tener un centro político, pues España se queda en manos de los extremos por un lado y en manos de Sánchez consecuentemente. Sí, pero curiosamente hubo el que estabas tú, caray, Ciudadanos. Si te fijas, la fuerza que tiene ahora mismo Vox es la que tenía Ciudadanos. Aproximadamente el mismo número de votos, 3 millones, aproximadamente el mismo número de escaños, en torno a 30. Eso era el poder que tenía Ciudadanos. Sí. Hace 6 años. Sí. Es verdad. Y se ha ido hacia la derecha. Pero ¿sabes lo que pasa? Que porque el país se ha polarizado, no es algo que esté pasando solo en España, está pasando en el mundo. Estados Unidos ahora mismo, si uno sigue la política y tiene amigos allí, pues está viviendo un clima mucho más polarizado. Aquí en España estamos viviendo un clima muy polarizado, está pasando por toda Europa. Y cuando los países se polarizan, el centro se deshace, ¿no? Porque la gente a día de hoy están votando como votaban antes del 2015. La gente en realidad no quiere, la izquierda no quiere votar a Sánchez, votan contra Vox y contra el PP. La derecha no votan al PP, votan a que no salga Sánchez, básicamente. Entonces, en ese clima de voto, el centro no prospera, es verdad, esa es la realidad. Yo lo he tenido que vivir, lo he vivido en carnes propias. Pero lo cierto es que es más necesario que nunca. Es una realidad y la demostración es esa. Nosotros no nos presentamos a las elecciones, no hemos quitado voto a nadie. Ese espacio de centro lo ocupa ahora el Partido Popular. Ese espacio de centro lo ocupa ahora. La gente que estuvo votando a Ciudadanos, no olvidemos que eran más de 3 millones de personas, la mayor parte de ellos seguirán votando. Sí, la mayor parte de ellos siguen votando y me atrevo a decir que muchos de ellos al Partido Popular, pero hubo un porcentaje de absentismo entre lo que es nuestro electorado más alto que en otras partes del espectro, punto número 1. Y hubo mucha gente que se quedó en casa y además queda demostrada en esa última semana y media en la que el centro derecha perdió muchísimos votos. O sea que yo no haría esa atribución tan directa. Es verdad que hay mucha gente que se ha ido, pero hay mucha gente que no. Hay mucha gente que hizo, de alguna manera contestó a la posibilidad del pacto con Vox y no le gustaba eso. Y tengo que decirte que para mí la mejor virtud del centro político es que mejoraba los partidos con los que pactaba. Yo creo que el PP es mejor partido cuando pacta con un partido de centro y el Partido Socialista es mejor partido cuando tiene que competir por un partido de centro. Bien, ese partido de centro ni está, ni se le espera por ahora, porque el experimento de Ciudadanos, en fin, ya sabemos lo que pasó. Yo ya he expresado mis condolencias en más de una ocasión, porque de todo el arco político que había era, digamos, el que más me complacía, vamos. Yo soy una persona de natural moderada y además soy liberal, por lo tanto, el único partido liberal que teníamos o algo parecido que teníamos en España era Ciudadanos y me dio cierta lástima que desapareciese por motivos múltiples que hemos visto en la contra en muchas ocasiones, pero el hecho es que se reviva una cosa así es complicadísimo. Es muy difícil, yo lo sé, soy plenamente consciente. Y además es que la lógica de la gente cuando vota es para matar a un ácido que es Sánchez, pues utiliza otro ácido. La gente mata a la derecha votando a la izquierda y quiere matar a la izquierda votando a la derecha y no es así. Los ácidos
se solucionan con las bases, no con otros ácidos. Y eso no se puede comprender. Digamos que es un proceso de voto que exige razonar todavía más. Por eso digo que no existiendo un partido de centro y con todo el nacionalismo del lado de la izquierda y únicamente pactando con Pedro Sánchez, es muy difícil que Pedro Sánchez vaya a abandonar el poder en los próximos años. Y es algo que conviene asumir, y no por ello dejar de protestar, no por ello dejar de protestar cada una de las involuciones que estamos teniendo como país, porque lo de la amnistía es el lawfare, por ejemplo, que tú acabas de traer a colación, es algo que yo nunca me hubiese imaginado ver plasmado en un papel que consigue que tengamos un nuevo presidente del gobierno, y sin embargo está ahí. Entonces, vuelvo a decir que no sabemos cuáles son los límites. Y vamos a ver en qué se sustancia el famoso lawfare, porque por ahora lo único que sabemos es que está contemplado como hipótesis de trabajo, pero claro, los que se lo han puesto en el papel querrán que eso se convierta en algo. El forzar las costuras del Estado de Derecho, como están haciendo, tendrá consecuencias. Al final, un organismo aguanta un nivel de estrés hasta cierto punto. A partir de ahí se rompe. Podría ser que terminasen rompiendo el sistema. Yo creo que tenemos unas tragaderas importantes en este país. Lamento decírtelo, sea porque estamos en Orense y tenemos un cielo encapotado, pero tierra natal de Feijóo, por cierto. Estamos al lado de su pueblo, según me dijeron ayer. Me dijeron, esto es de Los Peares, que está aquí cerquita. Pero sí que es verdad que hay mecanismos que España acciona y tenemos un sistema inmunitario potente. Y luego encima tenemos a Europa. Y hay muchas de las cosas que Sánchez promete que simplemente no va a cumplir con sus socios. Eso conviene también que lo tengamos en cuenta porque es una buena noticia para España. Y lo mejor es que no podrán hacer nada los socios porque no quieren ir de nuevo a elecciones. Claro, no quieren ir de nuevo a elecciones, no van a hacer una moción de censura, no se van a sumar con Vox y con el Partido Popular a derrocar a Sánchez. Por tanto, Sánchez tiene su puesto garantizado. Sí, durante quizá 4 años. Le pueden amenazar, pueden decir lo que quieran, puede salir Pablo Iglesias, puede utilizar Canal Red, se puede hacer el indignado, puede salir Rufián, soltar sus 4 chulerías que no van a ninguna parte. Estoy por titular el programa Sanchismo para rato. Fíjate que yo tengo siempre claro cómo voy a titular cada programa antes de empezar. En este caso no sabía muy bien, porque nos hemos puesto a hablar así de manera un tanto improvisada, pero ya está. Sanchismo para rato, entonces. A ver, no me gusta. Yo soy de natural optimista, ¿no? Y siempre además mi cabeza funciona buscando cómo resolver las cosas. Pero en este caso no se me ocurre. Porque las dos opciones son muy verosímiles. La opción de que volvamos a tener centro es difícil. Yo que sé que se está intentando y ojalá se logre porque lo necesitamos como país. O que el PNV se gire. Es que realmente solo tenemos esas dos opciones. Nos podemos manifestar, pero... Y yo me he manifestado y he acudido. De hecho, estuve en Barcelona, también he estado recientemente. Yo creo que es importante que se vea esa contestación civil. Podemos tener a muchas de las instituciones del Estado defendiéndose, a los jueces, a los fiscales, a los abogados, ¿no? Por todas partes. Podemos tener eso y Sánchez está observando esa contestación. Pero dentro de esos 6 meses, pues eso, como después de cada escándalo, pues se habrá olvidado. Y estaremos pues a las nuevas noticias. La nueva chapuza sustituirá a la anterior, el nuevo escándalo sustituirá al anterior y volveremos a lo que te decía. Sí, este año, iba a decir, esta legislatura creo que no van a tener a Irene Montero, que ya sabes que era experta. Echa un poquito de tinta de calamar, Irene, venga, pum, soltaba una burrada y entonces nos tenía Esta hablando... legislatura coincidirá año 2025, onomástica de la muerte de Franco. Yo estoy pensando en lo que nos van a preparar ese año. El 50 aniversario. Claro, el 50 aniversario. Yo el otro día decía, la única opción que tenemos de que la legislatura sea más corta es que Pedro Sánchez la haga coincidir con el 50 aniversario de la muerte de Franco. Claro, en el año 2025, que es dentro de nada, año y pico, ahí serán, lo intentarán. Claro, es que tengo curiosidad por saber este gobierno que es muy... pues esto se le da muy bien, hay que reconocerlo. Dinamitan el Valle de los Caídos, la cruz o algo así, ya puestos. A total, han habido cosas de no será capaz, toma, que no soy capaz, toma, tal. Ya sabes, lo de sujétame el cubata, ¿no? Sí, a Pedro Sánchez podríamos llamarlas así. Pedro, sujétame el cubata Sánchez. Bueno, nosotros no vamos a sujetar el cubata de nadie, lo que vamos a hacer es irnos, pues ya bastante tiempo le he quitado a Begoña, que tan gentilmente nos ha atendido, y es que además, ya se tiene que
volver a Madrid. Yo lo haré, pero un par de horas más tarde, porque me vuelvo con Jorge Escotado. Bueno, Begoña, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. No, por favor, los privilegiados por tenerte aquí durante 40 minutos somos nosotros. Espero que vengas alguna vez más. Cuenta con ello. Perfecto. Bueno, queridos, pues nosotros nos vamos, como siempre, y a esta hora, y después del programa, concretamente el programa de hoy, de escuchar a Begoña, nos vamos con Pizarro. Votar por la absoluta garantía de seguir quebrados no ha sido la opción mayoritaria en Argentina, lo que ha supuesto que Javier llegue a la presidencia. No como en las polis antiguas en tiempos de tragedia, con los poderes totales y breves del tirano para hacer lo que sea necesario, sino con las limitaciones del cargo, del parlamento, de los peajes de su coalición y de la tenaz oposición. La dificultad del reto es apabullante, pero este es el momento de la alegría, al confirmar que entre los argentinos late con fuerza la rebeldía de no querer conformarse con la miseria servil. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, terminamos la contracrónica de hoy, 21 de noviembre. Una contracrónica que ha sido muy especial por el lugar en el que la hemos hecho y por la invitada que hemos tenido, que es la primera vez. Esperemos que no sea la última vez que pasa por la contracrónica. Poned en los comentarios qué os ha parecido los aportes que nos ha hecho Begoña. A mí me han parecido muy interesantes, y os digo la verdad. Así que nada, con esto me despido de todos vosotros. Hasta mañana.